Ave María Purísima, este sereno. ¡Ale! ¡Ale, qué pasa! Guarda, l'àvia? Poca no té. Llama l'àvia. Què estàs fent? Tancant. Lladre! El lladre serà vostè. Au! Queda citat pel dijous al Tribunal de les Àuies. Quan de l'àuia va cantar, quan de l'àuia va cantar, ceremonia més temprana, les roses van esclatar. Al llegar a la huerta, esparce el Turia sus benéficas aguas por una complicada maraña de acequias. Arterias donde el labrador no las deja detenerse, porque cada instante es fruto de vida en estas tierras, que deben su riqueza a la fecundidad del suelo, al privilegiado clima y a la codiciosa administración de las aguas del río. Quan de l'àuia va cantar, La propiedad del agua se encuentra vinculada de tal forma a la tierra que no pueden separarse la una de la otra. Y tan arraigado está en el labrador este sentido que lo considera como elemento esencial de supervivencia. Algunos autores aseguran la procedencia romana en el trazado de las acequias y afirman que Aníbal aprovechó las desavenencias existentes por cuestiones de riego para tomar aliados con que arrasar Sagunto. Roma nos ha dejado la huella imperecedera de su obra gigante, y los árabes, la organización, un monumento vivo conservado en toda su pureza, la comunidad sintetizada en un tribunal, el Tribunal de las Aguas, constituido por síndicos representantes de las acequias. En esta tierra de abundancia, hoy como ayer, los labradores se rigen por leyes tan equitativas y justas que han sobrevivido al correr de 10 siglos. A través de este milenio, el labrador levantino viene cultivando sus campos y en premio a su esfuerzo ha conseguido la perfección en el sistema de riegos que lleva aparejada la patriarcal felicidad de un pueblo imaginativo, alegre y trabajador que vibra y estalla si es preciso, o goza de unos instantes tranquilos junto al margen de una acequia, símbolo constante de su propia vida.
Don Jaime I de Aragón, al lograr Valencia, adquiere el título de conquistador. Pero en verdad es Valencia, la ciudad y la huerta, las que conquistan al rey, que al encontrarlas tan bellas ordena todo siga igual, confirmando bajo el fuero 35 los privilegios que tenían los huertanos. Los reyes de la corona de Aragón, Pedro el Grande, Jaime II, Pedro III, Don Martín el Humano, todos confirman sus derechos y prerrogativas. Unidos ya los reinos, los monarcas españoles mantienen y confirman las normas y leyes de la huerta. También los Austrias y los Borbones, hasta tal punto que Felipe V, al suprimir los fueros del reino de Valencia, confirma sin embargo y mantiene las comunidades de regantes y el Tribunal de las Aguas. A través de 1000 años, cada jueves, ante la puerta de los apóstoles de la catedral, 8 síndicos, magistrados populares, se reúnen para constituir, una vez más, el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. Antes de sonar las 12 campanadas del mediodía, ya se encuentra formado. Así viene ocurriendo, según la tradición musulmana, cuyo día da comienzo cuando el sol se encuentra en el cenit. Todo el salón de este tribunal es un sencillo círculo al aire libre de no más de 3 metros de diámetro. Allí, en una intimidad digna de una reunión patriarcal, vienen resolviéndose los problemas de las aguas con un respeto mutuo de igualdad. Su emblema es el gancho con el que se limpian las acequias. Denunciarse la sequía de Quart, denunciarse la sequía de Benaches y Faitanar, denunciarse la sequía de Tormos, denunciarse la sequía de Mislata, denunciarse la sequía de Mestalla, denunciarse la sequía de Favara. Sin más trámite, el presidente da orden de iniciar el juicio. Su señoría, este señor... El guarda de la acequia presenta la denuncia y concisamente explica los hechos. Un altre. I no us compten tants en això que encara li s'ha regat el camp a esta llaurora. ¿Qué te quiere dir usted de la denuncia que le presenta el guarda? El acusado, personalmente, expone en su defensa el derecho que creía tener al agua. Ania a arrencar la parada i és quan me denunciaren. Tan l'àvia. Això no és veritat. Calle vostè. Parle vostè. És quan tenia que dir. Parle vostè. El labrador, que no pudo regar porque le habían quitado el agua, desmiente la versión del denunciado. Això no és veritat. ¿Qué te quiere dir la llauradora? De rechazo, otro campo fue inundado y su propietaria pide justicia. Vinguen vostès i ne veuran tota la collita. Y allí, abiertamente, frente a los interesados y al público, los síndicos deliberan ante todos porque nada hay que ocultar. Què diuen vostès? La justicia la dicta el presidente a la puerta de la casa de Dios y será su sentencia inapelable, porque jamás las suyas han sido revocadas. Sentència condemnant als delits a furs d'aigua i sorregaes, a danys i perjuïcs que hagin ocasionat arreglo d'ordenança. Facin el favor de retirar-se. Denunciarse la sequía de Rascaña, denunciarse la sequía de Romella. Tan sencillo como eficaz, este es el procedimiento del Tribunal de las Aguas, tan estimado y reconocido en todo el mundo, orgullo de España, que en su amor a la justicia y a la tradición ha sabido conservar el tribunal más antiguo de Europa.